Y a continuación tenemos la ponencia Indicadores y métrica de la investigación, el valor de la medición, que nos presenta el maestro Carlos Rojas Rizali. Es máster en marketing digital, growth hacking en e-commerce, experto en soluciones Core Elsevier, además de ser comunicador social de la Universidad de La Sabana y magíster en marketing digital y comercio electrónico de la Universidad de Barcelona. Maestro Carlos, bienvenido. Hola Alejandra, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles a quienes estamos reunidos a través de esta sala de Zoom y para quienes nos van a ver asincrónicamente también, pues mi más cordial saludo. En primer lugar, agradezco mucho la invitación a poder participar en este primer encuentro, ¿cierto? Vamos a hacer historia porque es justamente el primer encuentro y aquí estamos todos los presentes, tanto como ponentes, así como asistentes. Entonces, pues, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, en este espacio que tenemos, queremos hablar un poco de lo que son las métricas en investigación, ¿cierto? Los indicadores y métricas que hay dentro del proceso y dentro del ciclo de investigación que están destinados a evaluar diversas entidades que convergen durante este proceso y el valor de una buena medición, porque lo que hemos identificado a través de las diferentes sesiones que nosotros realizamos, ¿cierto? Desde nuestro lado, desde Elsevier, con nuestros diferentes recursos de investigación, lo que hemos visto es que hay algunas confusiones y algunos vacíos y la idea es que estas confusiones y vacíos las podamos convertir en servicios, ¿cierto? Muy seguramente ustedes ya tienen sus servicios aplicados y muy seguramente muchos de los puntos que vamos a ver hoy puede que ya los tengan integrados dentro de sus sistemas de bibliotecas, pero también puede servirnos como para abrirnos un poco más el panorama y crear espacios de discusión en torno a esto que son las métricas y la difusión de estas métricas dentro del proceso y el ciclo de investigación. En este momento voy a inactivar mi cámara, la volveré a activar sobre el final, simplemente era para que pudieran ver quién está detrás del micrófono hablándoles y bueno, vamos a empezar hablando un poco de la agenda de este encuentro, qué es lo que queremos abordar, qué es lo que queremos desarrollar y cómo nos vamos a dividir. Entonces, en ese sentido, la agenda está propuesta de la siguiente forma. Lo primero es definir en términos generales, a partir de diferentes perspectivas, lo que son las métricas, cuáles son las funcionalidades de las métricas dentro del ciclo y el proceso de investigación. De otra parte, mencionar los tipos de métricas existentes. A partir también de una revisión, pues poder identificar qué es lo que se está hablando en torno a métricas y qué tipologías se pueden empezar a identificar. Y a partir de esas tipologías vamos a ver que empiezan a surgir las confusiones que uno empieza a encontrarse a diario con los diferentes tipos de usuarios, principalmente con los investigadores en algunos casos. Preguntas frecuentes que hay en torno a las métricas. Estas preguntas frecuentes van ligadas un poco a algunas confusiones que empezamos a denotar, ¿cierto? Entonces, esas confusiones comunes y recurrentes que hay en muchos casos y que en sí son vacíos de conocimiento, donde nosotros debemos entrar a suplir esos vacíos a partir de nuestros saberes y permitir que haya una mejor difusión y conocimiento en torno a lo que son las métricas. De otra parte, vamos a hablar de las métricas, justamente de la apropiación de las métricas como servicio de valor, ¿cierto? Entonces, cómo vamos a apropiarnos y cómo vamos a hacer que nuestras comunidades académicas principalmente se apropien de este tipo de valores métricos para que sea un servicio de valor y que siempre que tengan alguna duda respecto a este tópico vayan a la biblioteca, se dirijan a nosotros y podamos resolver esas inquietudes que hay en torno a este tópico. Bien, entonces ahí tendremos un ejercicio donde vamos a participar todos, ya les voy a contar en su momento cómo será la dinámica. Y por último, pues esta sesión se apoya mucho en referencias, entonces les voy a compartir las referencias que utilizamos para definir las métricas, para los tipos de métricas, etcétera. Y por último, resolveremos las preguntas que pues vayan surgiendo, ¿listo? Entonces entiendo que en este momento el chat está inactivo, en algún momento durante la sesión se activará para que por favor comparta las preguntas, comentarios o aportes que quiera realizar en torno a lo que vamos viendo en el desarrollo de este espacio. Entonces, bien, hablemos de métricas. Empecemos hablando de lo que son las métricas en investigación. Tenemos aquí dos definiciones que nos da Jones en diferentes momentos a través de diferentes manuscritos. Entonces, en la primera nos está hablando de un estudio de carácter cuantitativo,
que se enfoca en dos grandes puntos, que son la producción, ¿cierto? Evaluar la producción y las citas de los artículos publicados. Pero también nos dice que las métricas evalúan los autores y las revistas donde fueron publicados los documentos que mencionábamos arriba, ¿cierto? De la parte de la producción. Bien, ahora en 2016 Jones también nos da otra definición y ya está hablando de bibliometría. Listo, que también es conocida como cienciometría, según él lo dice, y tiene que ver con una evaluación de carácter cuantitativo. Seguimos hablando de valores de carácter cuantitativo para la evaluación de artículos. Esto se puede abrir a diversas tipologías documentales, no solamente artículos, sino que diversas tipologías documentales a través de las cuales se pueden difundir resultados de investigación y otros trabajos publicados, como él lo menciona. También se pueden evaluar los autores de estos documentos. Bien, bajo diversos valores métricos ya existen pues para evaluar particularmente autores, las revistas, y aquí es donde pues ya empezamos a escuchar ese tipo de métricas que el cuartil, que el ranking, etcétera. Entonces, y el número de trabajos que posteriormente citan ese documento. Entonces, digamos que son definiciones muy similares entre sí, dadas por el mismo autor. Y aquí, bueno, puntos clave, estamos hablando de una evaluación de tipo cuantitativo, como lo mencionábamos hace un instante, una evaluación que se está focalizando en diversas entidades que convergen dentro del ciclo de investigación, es decir, no solamente es evaluación de artículos, no solamente es evaluación de autores, sino que diversas entidades que están dentro del proceso están siendo evaluadas a través de las métricas. Bien, entonces ese es un primer punto clave que quiero que tengamos en cuenta. De otra parte, aquí en esta misma diapositiva estamos compartiendo, hicimos una ecuación de búsqueda en Scopus acerca de lo que es la publicación de documentos en temáticas ligadas a métricas en investigación, ¿cierto? Entonces buscamos métricas en investigación y fíjense que cada vez es un tema más investigado y se está publicando cada vez más de este tema. Hicimos un cierre a 2021, que es el último año calendario completo que tenemos, y fíjese que es un tema que tiene un auge muy importante. ¿Por qué? Porque siempre se va a querer evaluar la investigación, ¿no? Evaluar los resultados de investigación es fundamental porque esto a su vez afecta a políticas públicas, afecta a políticas institucionales que tenga una universidad, un centro de investigación respecto a planes quinquenales, etcétera, que vaya a tomar. Entonces, fíjense que es una temática muy importante y por tal motivo es fundamental que tengamos un conocimiento vasto y profundo respecto a dicho tópico. Entonces, eso en cuanto a un primer aproximamiento a lo que son las métricas de investigación. Ahora, vamos a hablar otro poquito de métricas y aquí tenemos otro par de definiciones. Entonces, Leidesdorf nos dice, la cienciometría puede definirse como el estudio de los aspectos cuantitativos, un término recurrente, ¿cierto?, en este tema, de la comunicación científica y las políticas de ciencia y tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente usamos las métricas para evaluar estas entidades, sino que ya las métricas empiezan a tener un valor mucho más profundo, ¿cierto? Ya empezamos a hablar de evaluación de políticas. Evaluación de políticas pueden ser nacionales, regionales, globales, en algunos casos, en torno a determinada temática o por parte de una institución. Se empiezan a utilizar este tipo de valores para validar, ¿cierto?, qué tan impactante ha sido esa temática o las políticas o las decisiones que ha tomado. Llamémoslo desde una institución, desde un país o desde una sociedad científica. Bien, entonces cada vez son más importantes las métricas. A veces se cree que las métricas solamente le sirven al investigador, ¿cierto? El investigador que está buscando dónde publicar y que quiere saber cuál es el cuartil de su revista, ¿cierto? Entonces está buscando una revista donde publicar y quiere publicar en una revista que sea cuartil 3 y entonces ahí le decimos, mire, esta revista es cuartil 3, la encontramos, no sé, en Shimago Journal Rank y ya, pero fíjense que las métricas trascienden más allá de la biblioteca, más allá del investigador, sino que están dentro de todo el proceso de investigación o durante todo el ciclo. Ahora, tenemos aquí otra definición de Hunt, ¿cierto? Junto a otro conjunto de autores y nos dice que últimamente el análisis bibliométrico adoptó el análisis de redes y el análisis sociométrico, basado en títulos, palabras clave y los datos de los resúmenes. Y es aquí donde empiezan a surgir diferentes herramientas que generan grupos, clústeres, donde podemos ver también mapas de calor. Entonces,
ahí ya encontramos softwares o herramientas como VozBigger, como Saitu, como RBibliometrics, Saibal en el caso de Elsevier. De hecho, este es un análisis que se hace de publicaciones que hay en torno a temáticas ligadas a índice H, análisis bibliométrico, citaciones, y se empieza a hacer un análisis de relevancia de palabras clave, ¿cierto? Que es justamente lo que menciona aquí el autor. Entonces ya no solamente es la medición de las citas, lo que está asociado a las métricas, que ya vamos a ver que dentro de esas preguntas frecuentes o esos vacíos informacionales que pueden haber en torno a las métricas es creer justamente que cuando hablamos de métricas solamente nos referimos a citas. Entonces, este artículo que estoy consultando recibió 20 citas y fue publicado en el año 2018, pero en realidad las métricas van un poco más allá. Justamente lo que nos está diciendo estos autores es que los análisis, las mediciones y los indicadores que hoy en día se utilizan para evaluar y medir la ciencia no son solamente los citacionales, sino que ya existen otros tipos de análisis como los análisis en red, los análisis en clústeres o en grupos, los análisis de concurrencia o de recurrencia de términos clave, los análisis de coautoría, los análisis de cocitación, que son realizados por diversos softwares utilizando data conjunta proveniente de múltiples fuentes. Bien, entonces, por ejemplo, como les mencionaba, aquí está Saibal, que con una búsqueda en Scopus muy sencilla acerca de un tema asociado a métricas, me dice cuáles son las frases claves más recurrentes, cuáles son las frases clave que más se repiten, ¿cierto? Cuando hablamos de recurrencia, el color me está representando un crecimiento que tiene dicha frase clave dentro de los resúmenes de los manuscritos que hacen parte de este tópico o esta área, y estamos midiendo y evaluando palabras clave. Esta evaluación de palabras clave, por supuesto, puede ser apropiada por un investigador, por un autor, un estudiante doctoral que esté buscando escribir su manuscrito y que quiera crear estrategias de visibilidad para que su manuscrito pueda ser encontrado de una manera práctica, rápida y sencilla, apropiándose de los términos que están utilizando quienes ya publican y midiendo esos términos, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de otro tipo de métricas, pero siguen siendo valores cuantitativos que nos van a permitir evaluar un autor, un documento, una revista. En este caso nos está evaluando frases claves dentro de un resumen. Entonces, eso en torno a las métricas, para que ampliemos un poco el panorama de lo que hay y lo que gira en torno a estos valores de evaluación. Ahora, hablemos de los tipos de métricas, ¿cierto? Entonces, como les decía, uno de los puntos más frecuentes, una de las preguntas más recurrentes es, o no preguntas, sino asociaciones más recurrentes que existen, es creer que las métricas son solamente citas, ¿cierto? Entonces, evaluar las citas que recibió el artículo del perfil que estoy consultando o evaluar el número de citas que ha recibido en Scopus el rector de la universidad, que antes era uno de los mejores investigadores de la institución, ¿cierto? Pero en realidad va mucho más allá. Entonces, vamos a empezar hablando de las métricas de producción y a colocar algunos ejemplos muy rápidos. Entonces, estas métricas de producción son valores métricos que nos van a servir para evaluar autores, revistas y temáticas. Entonces, cuando hablamos de producción, hacemos referencia tácitamente, en el caso de los autores, estamos haciendo alusión a poder medir esa productividad, cuántas publicaciones tiene el autor. Entonces, usted puede entrar al perfil del autor referente en su área del conocimiento en Google Académico. Y en Google Académico le dice, mire, este autor ha publicado determinado número de documentos, está publicando desde este año. Ahí estamos haciendo un análisis de la producción del autor. No nos estamos enfocando en citas, etcétera, índices H, nada. Simplemente estamos haciendo un análisis de producción. Entonces, ahí es donde están los autores. En las revistas también. Entonces, por ejemplo, un investigador está buscando revistas que publiquen en castellano y que estén indexadas en cualquier índice global, regional, etcétera. Entonces, ese análisis de producción de una revista le puede decir, mire, la revista publica en castellano, publica en portugués y también tiene algunos documentos en inglés. Entonces, ahí ya tenemos un análisis de producción focalizado, en este caso, en evaluar si la revista en la que quiere publicar el investigador que estoy asesorando desde la biblioteca es o publica en castellano. ¿Sí? Digamos que es un ejemplo muy rápido y de temáticas. Entonces, los análisis que hacemos de producción en temáticas en torno a, planteamos nuestra estrategia de búsqueda con nuestros operadores booleanos, identificamos los términos más apropiados para describir el tema y demás, y a partir de ello empezamos a hacer un análisis de producción en el tema, es decir, identificar, por ejemplo, cuál es el país donde más se investiga ese tópico, cuál es el autor referente o cuál es el líder de opinión, por así denominarlo, en esa temática de investigación para que sea un futuro colaborador de alguien que esté investigando en ello, o el futuro
futuro ponente que queremos investigar a este tipo de encuentros. Entonces empecemos a buscar publicaciones que hayan respecto a un tema. Utilicemos este tipo de herramientas para evaluar cuáles son los autores que más publican, que pueden denominarse como líderes de opinión, como lo mencionábamos hace un rato. Entonces hacemos una evaluación de producción, pero fíjese que aún no hemos entrado al tema de las citas. Entonces ese es el primer tipo de métrica, las métricas que evalúan la productividad, que bien lo mencionaba Jones, ¿cierto? Jones hablaba algo de producción en la primera diapositiva que vimos. Él decía que las métricas podrían ser citacionales o podían ser de producción. Entonces, esto en cuanto a las métricas de productividad que podemos encontrar. Por supuesto, pueden haber muchas más. Aquí algunos ejemplos muy rápidos. Después tenemos las métricas citacionales. Entonces, hablando de lo que tiene que ver con las métricas citacionales, hay un punto clave, ¿no? Recordemos y hablábamos que a veces cuando se habla de métricas, se cree que se está haciendo referencia solamente a esto, a las citas. Bien, pero vemos que las citas o las métricas citacionales son un tipo de métricas y además de ello es importante tener en cuenta que está dividido en dos grandes grupos. Entonces, el primero de ellos es el conteo de citas. Entonces, esa evaluación que yo hago de el documento, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, el documento que estoy consultando ha recibido X número de citas y fue publicado hace 2 años. Entonces, ahí estoy haciendo una evaluación específica de un documento. ¿Listo? También bueno, aquí tengo el ejemplo que, ay, no me está cambiando. A ver, ¿qué pasó por acá? Okay. De producción, ya las vimos. Citacionales, listo. Listo, conteo de citas y formulación de citas. Listo. Conteo de citas. Entonces ya hablamos del ejemplo del documento, ¿no? Entonces, cuando estamos consultando un documento, muchas veces se revisa el número de citas porque es un indicador inicial para saber si ese documento ha sido reutilizado para generar nuevos saberes. Digamos que como criterio de selección de esa obra, en algunos casos más allá del contenido, se tiende a revisar si ese documento ya ha sido reutilizado y eso pues se mide a través de las citas. Pero también hay formulación de citas. ¿A qué vamos con este punto? La formulación de citas la asociamos a utilizar un valor citacional, por ejemplo, las citas que ha recibido las publicaciones de una revista y dividir ese número entre el total de documentos publicados en un periodo temporal determinado. Entonces ahí estamos tomando y formulando un número de citas y dividiéndolo con otro dato para sacar una métrica final, ¿cierto? Entonces las métricas citacionales están divididas en esos dos grandes grupos. Las que cuantifican solamente las citas, por ejemplo, yo entro al perfil de un autor en Google Scholar, volvamos a ese ejemplo, y veo que ese autor ha recibido 10 citas. Pero si entro un poco más en detalles, entonces me encuentro que hay una métrica que se llama I10. Entonces esa métrica I10 lo que ha hecho es tomar ese número de citas y formularla con otro valor para sacar ese valor que se conoce como el I10 o el índice H5. Entonces las métricas citacionales van a estar divididas en estos dos grandes grupetos, por así decirlo. Y son métricas que nos van a servir para evaluar autores, revistas y temáticas, porque los tópicos de prominencia, por ejemplo, en Scopus, también nos van a permitir evaluar y encontrar una métrica para evaluar temáticas. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con las métricas citacionales, estas en las que vamos a hacer un mayor énfasis durante lo que nos queda de este encuentro, ya lo veremos un poco más adelante. Bien, entonces es importante que lo tengamos en cuenta, métricas citacionales divididas en dos grupos. Bien, continuemos ahora con las métricas alternativas. Las alt metrics o las alternative metrics, como también son conocidas. Entonces, estas métricas son artefactos o widgets que vamos a encontrar dentro de los documentos, que nos van a evaluar más allá de las citas que haya recibido un artículo. También está dentro de esos criterios, pero también nos pueden evaluar cómo interactúan las personas. Entonces, las citas no son solamente citas en índices de investigación, sino que las métricas alternativas, por ejemplo, también nos pueden evaluar las citas que ha recibido ese artículo que estoy consultando por parte de una patente, ¿cierto? O las citas que ha recibido ese documento que estoy consultando en políticas. Entonces, es otra medición de citas, se habla de unas métricas más sociales.
¿cierto? Porque también nos miden cómo interactúan las personas con los documentos, qué tantas descargas hay, qué tan almacenados están esos documentos dentro de gestores de referencia, ¿cierto? Estas herramientas de almacenamiento que utilizamos para después referenciar el contenido que hemos guardado allí. Entonces nos están midiendo un poco más la interacción que tienen las personas con el documento. No se enfocan tanto ni en las citas, aunque sí tienen criterios citacionales para evaluar, lo mencionábamos, patentes, políticas, pero también se focalizan en medir cómo interactúan las personas con el documento, descargas, vistas, interacciones en redes sociales, menciones en medios de comunicación, etcétera. Son valores de carácter cuantitativo, ¿cierto? Siguen siendo métricas que nos están permitiendo evaluar alguna entidad dentro del ciclo de investigación, en este caso principalmente enfocadas en la evaluación de documentos. Por supuesto, las revistas también revisan las métricas alternativas para crear tal vez políticas de visibilidad a las publicaciones que tienen, ¿no? Porque a partir de esas interacciones que detectan, pueden empezar a generar un mayor nivel de visibilidad a las publicaciones que realizan. Y por último, tenemos las que nos mencionaba Han, ¿cierto? Con el conjunto de autores en la última definición que vimos de métrica, y son esas métricas o esa evaluación o esa medición que se hace a través de la relación que se establece entre autores, por ejemplo. Entonces se hacen análisis de coautorías, donde quiero identificar dónde están los nichos de publicación en cuanto a autores en mi tema de investigación. Entonces, puedo utilizar datos de múltiples procedencias, ¿no? Puedo utilizar datos de Scopus, datos de Web of Science, datos de PubMed, etcétera. Los puedo utilizar para hacer ese tipo de análisis, análisis de relación de coautoría. Análisis de cocitación también lo puedo realizar, ¿cierto? Entonces podemos hacer un análisis de cocitación utilizando fuentes de datos diferentes a través de diferentes softwares. Las palabras clave, ¿cierto? Los análisis de palabras clave de los títulos de los documentos, de los resúmenes de los mismos o de las famosas keywords que denominamos que están dentro de los documentos, ¿cierto? Estos análisis de correlación que existe entre términos de coocurrencia, donde se representa a través de diversas gráficas el comportamiento que tiene algún concepto clave por medio de diferentes recursos, los análisis de tópicos, que son ese análisis que se realiza de los resúmenes de los documentos, y estos análisis y estas mediciones que realizamos están enfocadas a una toma de decisiones efectiva, por ejemplo, a la hora de publicar, ¿cierto? Entonces, muchas veces hablamos justamente en nuestras sesiones tradicionales que hacemos desde Elsevier de las palabras clave, que a veces no se le da el peso y el valor que tienen las palabras clave que están durante todo el ciclo de investigación, no solamente para buscar un término, no solamente cuando voy al tesauro identifico la palabra clave y el sinónimo, sino que durante todo el proceso van a estar, hasta el momento de escritura, el momento de publicación, porque muchas veces el par evaluador devuelve el manuscrito con algunos comentarios en torno a las palabras clave que ha puesto el autor, etcétera. Entonces, ese análisis de palabras clave, por ejemplo, ese análisis de relación y medición a través de este tipo de datos, particularmente las palabras clave, les va a ahorrar en muchos casos a los autores, a los investigadores, el tipo de comentarios asociados a tal vez revise sus términos clave, revise las palabras clave que ha colocado en el manuscrito que está sometiendo ante la revista. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces digamos que estas dos últimas no son tan reconocidas, pero lo que queremos acá es enfatizar en lo que ya hemos mencionado. Métricas y la medición y evaluación no son solamente citas. Bien, es importante que lo tengamos en cuenta y aquí pues una pequeña muestra de ello. Ahora, pese a esto, el foco de nuestra reunión va a estar enfocado en lo que es las métricas de carácter citacional. ¿Por qué? Porque es en las que identificamos una mayor falencia, una mayor cantidad de confusiones y que pues aprovechamos estos espacios para que este tipo de falencias que usted también puede haber identificado las podamos convertir en oportunidades para ofrecer servicios de una mayor calidad dentro de nuestras bibliotecas. Entonces vamos a continuar hablando de algo que está asociado a las métricas citacionales particularmente, que son las Snowball Metrics. Entonces, las Snowball Metrics o las métricas de bola de nieve están definidas y respaldadas por universidades de investigación, principalmente en Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia y en Nueva Zelanda. Bien, entonces estas métricas son métricas estandarizadas. ¿Por qué? Porque lo que se identificaba antes era que puede que cada institución o cada país
tuviese un criterio propio de medición y evaluación para sus investigadores, lo cual era muy complejo a la hora, por ejemplo, de buscar trabajo colaborativo, porque tal vez había unos requisitos internos a nivel local o nacional que hacían tener un mayor nivel o algunas trabas, por así decirlo, dentro del proceso de esa consecución de colaboración. Por tal motivo se deciden estandarizar una serie de métricas. Son muchas métricas las que vamos a encontrar estandarizadas acá. Estas pueden ser obtenidas y utilizadas, ¿cierto?, por diferentes fuentes de información. Y yo les voy a mencionar algunos ejemplos de estas métricas tipo Snowball. Bien, el objetivo de estos indicadores es que pues, se conviertan en estándares, es decir, que puedan ser universalizados y ya lo son en este momento dentro del sector principalmente de la educación superior. Elsevier desde sus herramientas también respalda estas métricas porque algunas de las métricas que usted va a encontrar, por ejemplo, en el caso de Scopus, son métricas carácter snowball y usted va a encontrar esta figurita asociada a un copo de nieve que está ligado allí y es así como las va a reconocer. Entonces, ¿cuáles son las métricas Snowball? Las métricas Snowball son aquellas que han sido desarrolladas, ¿cierto?, por estas instituciones que se han estandarizado y se han globalizado. Las métricas Snowball más conocidas a nivel mundial son, por ejemplo, el conteo de publicaciones, ¿cierto? Un análisis de productividad que se hace de determinado tópico en el ciclo de investigación. Esa es una métrica Snowball. Bien, también encontramos el conteo de citaciones. Entonces, el conteo de citaciones como criterio de evaluación para un autor, para un documento, etcétera, es una métrica Snowball. Y tal vez la métrica más famosa que hace parte de estas Snowball Metrics de las cuales estamos hablando es el índice H, ¿cierto? El índice Hirsch. Entonces, el índice H es una métrica Snowball, ¿por qué? Porque es una métrica universal. Es por eso que usted puede encontrar, por ejemplo, el índice H de un investigador en Google Académico, puede encontrar el índice H de un investigador en Scopus, puede encontrar el índice H de un investigador en Web of Science, puede encontrar el índice H de una revista en Publish or Perish, puede encontrar el índice H de una revista en Shimago Journal Rank, etcétera. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es una métrica Snowball y que se ha apropiado por parte de diferentes fuentes de información que están asociadas a la difusión de la información o al análisis del contenido publicado. ¿Cierto? Entonces, digamos que son ejemplos, pero existen, por ejemplo, métricas también de colaboración, que son Snowball, métricas por disciplinas, métricas de uso y métricas de impacto social que están asociadas a lo que denominamos como las métricas alternativas. Pero todas ellas hacen parte de este conjunto de Snowball Metrics. Si ustedes buscan en la web, van a encontrar mucha información y todas las métricas que están asociadas a este Snowball. De igual forma, quiero aprovechar esta parte de este encuentro para compartirles una tarjeta de métricas. Listo, una tarjeta de métricas que usted puede tener a la mano, donde va a encontrar las métricas Snowball, pero también, por ejemplo, todos los indicadores, principalmente que hay en Scopus. No todos los que hay en ese archivo, ya les voy a colocar el link a través del chat, bien, pero aquí lo que vamos a hacer es encontrarnos una serie de métricas con sus respectivas fórmulas. Recuerde que hablábamos de métricas citacionales divididas en dos grupos. Entonces, el conteo de citas, así como las métricas formuladas, ¿no? Donde íbamos formulando valores que nos iban a permitir encontrar otro tipo de métricas, ¿no? Y poníamos el ejemplo del índice H, etc. Entonces, fíjese que dentro de este archivo, que bueno, Daniel ya muy amablemente lo ha compartido a través del chat, muchas gracias, Daniel. Entonces, en este archivo usted va a encontrarse con diferentes métricas como el conteo de citas, el número de documentos, ¿cierto? Evaluación en este caso de productividad, el FWCI, Field Weighted Citation Impact. Dentro de cada una de estas métricas, esta es una muestra de alguna de las métricas, esta captura de pantalla, usted va a encontrar las entidades que va a poder evaluar a través de las mismas. Entonces, ¿qué le dicen? Por ejemplo, el conteo de citas es una métrica que usted puede utilizar para evaluar documentos, para evaluar autores, para evaluar revistas y es una métrica Snowball. ¿Cierto? Les mencionaba que una de las métricas más comunes dentro de las Snowball era el índice H, el conteo de citas y el conteo de publicaciones. Lo mismo para esta otra métrica, conteo de publicaciones, utilizada para evaluar autores, para evaluar revistas y aquí también pues es una métrica Snowball que tenemos por allí. Y así con cada una de las métricas. Por ejemplo, Shimago Journal Rank, la métrica del Shimago, el SJR.
Fíjese que no trae el icono de Snowball, nos dice, mire, es una métrica únicamente para evaluar títulos de revistas. Bien, y no es una métrica Snowball, ¿por qué? Porque es una métrica desarrollada por Shimago Lab utilizando la data de Scopus para crear su propia métrica para poder evaluar los títulos que están indexados en Scopus. Bien, entonces ese archivo que le he compartido es un archivo que usted va a poder reutilizar, que usted va a poder compartir, por supuesto, con todas sus comunidades académicas sin ningún inconveniente y que nos va a servir también para identificar y permitir compartirles a nuestros usuarios, a nuestros investigadores, a nuestros docentes, a nuestros decanos, pues poder compartir la información que gira en torno a las métricas de investigación. ¿Listo? Entonces, esto como punto clave y como material de apoyo que quiero que se lleven de esta sesión. Ahora, vamos a hablar de lo que tiene que ver con las confusiones más frecuentes y más recurrentes que existen en los procesos de formación en torno a métricas. Sí, lo vamos a focalizar en torno a las métricas de investigación. ¿Listo? Preguntas y confusiones más frecuentes. Y de aquí vamos a partir para un ejercicio que vamos a hacer todos de manera conjunta para poder identificar cómo podemos solventar o mitigar este tipo de confusiones que existen. Muy seguramente usted se puede sentir identificado con muchas de estas confusiones que hemos visto y que son frecuentes en el proceso de formación. Entonces, la primera ya la hemos mencionado. Entonces, cuando se habla de métricas, solamente se cree que son citas. ¿Listo? Entonces, al momento de hablar de métricas, solamente creemos que no, son las citas que ha recibido el documento o las citas que ha recibido el autor. Pero fíjense que ya desglosamos un poco más lo que se ha definido en torno a las métricas y pudimos ver que están divididas en 4 grandes agrupaciones: métricas de producción, métricas citacionales, que a su vez se dividen en 2, métricas alternativas y las métricas de relación, ¿cierto? Que es donde utilizamos este tipo de softwares o herramientas para hacer análisis de clústeres, análisis grupales, etcétera. Entonces, fíjense que las métricas y los indicadores de medición no son solamente cuantificación de citas. Esto es fundamental que lo tengamos presente. Otra confusión común que hemos identificado es que se cree que la única forma de evaluar el documento es a través de las citas. Entonces, aquí muchas veces nos dicen, no, pero es que este artículo no tiene citas. Quiere decir que no es de buena calidad, pero sin haberlo consultado, sin haber leído ni siquiera el resumen. Simplemente por haber revisado el número de citas, se asume que no es de calidad el documento que está consultando, que ha encontrado a partir de un proceso de revisión. Entonces, eso es perjudicial, porque puede que el contenido sea muy relevante para lo que quiere el usuario, estudiante, investigador, etcétera. Pero por esa asociación tan arraigada que tienen en creer que la cita es el único criterio para evaluar el documento, hace que descarte el mismo. ¿Y qué pasa si el documento fue publicado ayer? Pues si el documento tiene fecha de publicación 11 de octubre del 2022, es muy probable que no tenga citas. Entonces, ese no puede ser un criterio de selección. Puede ser un criterio, digamos que un criterio secundario, pero el criterio principal siempre a la hora de escoger un documento para un proceso de revisión y para un proceso de construcción del estado del arte o marco teórico, etcétera, siempre debe ser el contenido. Las citas van a ser un criterio secundario. Claro, las citas son relevantes en el punto de permitirme saber que ese documento ya ha sido reutilizado por otros para generar nuevos saberes. ¿Cierto? Y ya es mi labor como persona que está haciendo la consulta validar esas citas, de dónde proviene, qué es lo que están citando de ese documento. ¿Están citando algún hallazgo? ¿Están citando algún resultado? ¿Alguna teoría? ¿Qué es lo que se está referenciando de ese documento? Entonces, las citas no son el único criterio para evaluar el documento o las publicaciones que encontramos, sin importar su tipología documental. Es fundamental que lo tengamos en cuenta. Y hay otras métricas como el FWCI que mencionamos hace un rato que nos sirven también para comparar documentos, porque a veces también se usan las citas de carácter comparativo. Entonces, tengo 2 documentos que me pueden servir para mi proceso de revisión, pero resulta que el documento A tiene 35 citas y el documento B tiene 8 citas, pero solamente estoy usando las citas como criterio de comparación, pero el documento A fue publicado en el 2015 y el documento B fue publicado en el 2021. Entonces hay métricas como por ejemplo el FWCI que le permiten al usuario tener una relación mucho más específica en lo comparativo para las citas que han recibido los documentos, no solamente compararlos con citas porque no sería
equitativo comparar citacionalmente dos documentos si su temporada de publicación o su periodo de publicación no es par, ¿cierto? No tiene una coincidencia en ello, sino que hay una distancia muy grande allí. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta y que, bueno, los usuarios principalmente lo tengan en cuenta. Buscar el cuartil del documento. Entonces, esto es muy común. Entonces, vamos a consultar el documento y esto va ligado a la confusión anterior. Entonces, ¿dónde está el cuartil del artículo? Entonces, es importante tener en cuenta que así como hay métricas que pueden ser transversales, como por ejemplo el índice H, que hablábamos que el índice H puede usarse para evaluar un autor, pero asimismo se puede utilizar para una revista. Hay métricas que son específicas para una sola entidad. ¿Listo? Entonces, esas métricas, por ejemplo, son los cuartiles. El cuartil es un modelo de clasificación que surge a partir de diferentes métricas para los títulos de las publicaciones seriadas. El cuartil no es para evaluar un autor, entonces no hay cuartiles de autores, no hay cuartiles de artículos, eso no existe. Entonces el cuartil del documento no existe. Lo que sí puede validar un usuario es, por ejemplo, si está consultando o quiere saber el cuartil de la revista de la obra que está consultando, ¿cierto? Esa publicación sería donde se ha publicado dicho documento. Si el usuario quiere conocer ello, pues tiene que conocer la fórmula de la métrica que saca el cuartil para saber si ese artículo que está consultando está aportando al cuartil que tiene esa revista. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, como hay métricas que pueden ser transversales y evaluar diversas entidades, hay otras métricas que son muy específicas, como en el caso del cuartil, que solamente evalúan las publicaciones seriadas. Bien, de otra parte, una pregunta que también vemos como muy común es, y colocamos la pregunta tal cual, es por qué mi índice H, ¿cierto? Esto particularmente en los investigadores, no es igual en Scopus, Google Scholar o Google Académico y WOS. Porque si soy el mismo autor, ¿cierto? Es el que ha hecho las publicaciones que están ahí en Scopus, que están en Web of Science o que están en Google Scholar, ¿por qué mi índice H no es igual? ¿Sí? Si se supone que es la misma métrica. Entonces hablamos hace un rato que una de las métricas Snowball más conocidas, ¿cierto? Más comunes, es el índice H. Entonces el índice H se apropia por parte por ejemplo, Scopus, de Google Académico, se apropia la fórmula y se genera la métrica según la data que tenga cada uno de estos recursos. En el caso de Scopus, por ejemplo, únicamente cuantifica los artículos o los documentos que ha publicado un autor en las fuentes indexadas allí y solamente tiene en cuenta las citas que han recibido los documentos en fuentes indexadas en Scopus por parte de documentos publicados en fuentes indexadas en Scopus. Entonces, Google Académico, por ejemplo, tiene un universo de información más amplio. Bien, o Web of Science también tiene su universo de información propio, porque hay títulos que están en Scopus y no están en Web of Science, o viceversa, hay títulos que están en Web of Science y no están en Scopus. Entonces, cada uno mide de la misma manera, pero según la data que contiene. Por tal razón, un autor no tiene un índice H único. Por ello es importante la utilización de los apellidos. Entonces, si a mí como investigador en una convocatoria internacional me están preguntando por mi índice H Scopus, pues yo me voy a fijar en el índice H de Scopus, que es el que están solicitando en esa convocatoria que están haciendo para aplicar a una beca doctoral. Bien, entonces es importante tener en cuenta ello. Esto va ligado y va de la mano de lo que hablábamos de las métricas de Snowball. Muy bien. Siguiente punto clave, asociar el índice H únicamente con la evaluación del autor. De hecho, la literatura que existe en torno al índice H es literatura que habla de entidades, ¿cierto? No habla de autores únicamente. Entonces es lo contrario a los cuartiles. El índice H sí es transversal. Yo puedo hasta sacar el índice H de una afiliación, de una institución. Yo quiero sacar el índice H de mi universidad, puedo hacerlo utilizando Scopus. Bien, aunque no es el tema de esta sesión, pero se puede hacer. Bien, también se saca el de la revista. Entonces, por eso es cuando uno entra a Shimago y busca un título en particular, entonces allí va a encontrarse el índice H de esa revista. ¿Por qué? Porque es una métrica Snowball, una métrica estandarizada y global. Bien, de otra parte, eh, buscar el cuartil de la revista sin saber qué se está midiendo. Fíjense que los cuartiles generan muchas confusiones. Entonces, ¿qué cuartil tiene la revista?
Entonces vamos a Shimago, por ejemplo, que es donde lo encuentro más rápido y la revista tiene cuartil 2, un ejemplo muy sencillo. Pero en realidad se sabe qué es lo que se está midiendo, en realidad se sabe de dónde proviene la data con la cual se está haciendo esa evaluación. En realidad sabemos identificar el por qué una revista puede tener dos cuartiles a la vez, es decir, en un área del conocimiento cuartil 2, en otra área del conocimiento cuartil 3. ¿Se conoce ello o simplemente se quiere conocer la Q y el número? ¿Cierto? Entonces, Q1, listo, cuartil 1. Pero, ¿qué está midiendo ese cuartil? Bien, esto aplicable para Scopus, para Web of Science, para Shimago, ¿cierto? Que son como los grupos de clasificación o las herramientas que tienen clasificación de revistas a través de grupos, ¿cierto? Grupos según áreas del conocimiento. Bien, entonces es importante que tengamos en cuenta ello, que se sepa qué es lo que le están midiendo y qué es lo que mide ese cuartil para que esa revista esté clasificada. Al final el cuartil termina siendo una clasificación. La revista puede estar o en el grupo 1, que es el mejor grupo, o en el grupo 4, que son las que no tienen tan buena calificación. Pero en realidad se sabe qué es lo que se está midiendo, es importante plantearse esa pregunta. Aquí también con los cuartiles aplica el tema de los apellidos que nosotros decimos. Entonces, no es lo mismo el cuartil de Scopus que el cuartil de Shimago. No es lo mismo el cuartil de Scopus que el cuartil de Web of Science. ¿Por qué? Porque el cosechamiento de datos no es igual, ¿cierto? La fuente de data que tiene cada uno o la fórmula también varía, entonces no va a ser la misma y por tal motivo, pues, es cambiante y no puede que haya revistas que en Scopus sean cuartil 1 y en Shimago sean cuartil 2. Es completamente normal. O puede que hayan revistas como el ejemplo que mencionábamos hace un rato, que en un área del conocimiento se tengan un cuartil y en otra área del conocimiento sea completamente diferente su grupo de clasificación. Es completamente normal. Lo importante es saber el por qué. Bien. Otro punto en común es pensar que Shimago es Scopus. Y les voy a contar una anécdota que siempre menciono en estas sesiones, y es que alguna vez estábamos haciendo una sesión antes de pandemia y pues consulté al grupo de asistentes, ¿cierto? Dentro de este curso de formación, quienes habían utilizado Scopus. Entonces un grupo de personas alzaron la mano. De ese grupo de personas les pedí el favor que me contaran para qué habían usado Scopus, ¿cierto? Porque habían bibliotecarios, habían investigadores, habían estudiantes. Digamos que de todos estos grupos alguien había alzado la mano. Entonces cada uno contaba para qué había usado Scopus y particularmente un profesor me dijo, yo he usado Scopus para buscar revistas, lo cual me pareció un poco extraño. ¿Por qué? Scopus le permite hacer ello. Pero cuando uno entra a Scopus, lo primero que encuentra es el motor de búsqueda de documentos. Entonces él me dijo, yo he usado Scopus para buscar revistas, pero yo no sabía que me sirve para buscar documentos. Entonces se me hizo un poco extraño, pero digamos que no le dije nada, lo dejé, pues continuamos la sesión, etcétera. Y sobre el final, él me dijo, no, disculpe, yo nunca había usado Scopus, yo había usado era Shimago. Entonces creía que Scopus era Shimago. ¿Por qué? Porque Shimago crea su métrica, usa su métrica, su ranking, etcétera, basándose en data de Scopus. Toda la data que usa Shimago es de Scopus. Bien, entonces por tal motivo es que a veces existe esa confusión, pero Shimago no es de Scopus ni Scopus es de Shimago. Bien, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y otro punto que es muy común en confusión es llamar a todas las métricas factor de impacto, ¿cierto? El factor de impacto tal vez es la primera métrica y más conocida pues que existe en cuanto al periodo de tiempo que lleva existiendo y funcionando para evaluar títulos particularmente. Pero ya vimos que existen diferentes tipologías de métricas enfocadas algunas en evaluar una sola entidad, por ejemplo, las métricas de las revistas o las métricas para evaluar autores, etcétera. Y pues no todas las métricas son factor de impacto, ¿cierto? Es como si le dijéramos a la crema dental, a la pasta dental, Colgate, ¿cierto? Entonces, existen diferentes cremas dentales, pero no todas son Colgate. Bien, o como si le dijéramos a todas las gaseosas, sodas, refrescos, como le llamen en su país, Coca-Cola, ¿cierto? No son lo mismo. Entonces es importante también entender que el universo de la medición y la evaluación es mucho más amplio y bueno, la idea de esta sesión es que podamos ahora discutir justamente cómo transmitir todo esto a nuestras comunidades académicas. Entonces, cómo convertir estas confusiones y estos vacíos en servicios, ¿cierto? Ese es uno de los objetivos de esta sesión. Lo vamos a hacer aquí rápidamente a través de una lluvia de ideas.
Bien, les estoy colocando un QR y una URL que ya en un segundo les voy a compartir a través del chat. Entonces, para que nos cuenten cada uno desde su perspectiva, desde sus conocimientos, por supuesto, desde los servicios que ofrece su biblioteca, cada uno desde su rol, porque somos diversos también en los roles en las bibliotecas, que son muy completas y muy amplias. Entonces, cada uno desde nuestro saber, desde nuestro conocimiento, ¿cómo cree que se puede hacer un aporte para una mayor y mejor apropiación de las métricas en investigación? ¿Sí? Esto puede ser un tema de un seminario completo, bien, pero bueno, vamos a dialogarlo en estos minutos que nos quedan de sesión. Entonces les voy a colocar el link a través del chat para que ustedes puedan tenerlo allí y respondamos rápidamente esto. Bien, ya Alejandra por allí activó su cámara, entonces ya me está avisando que la chicharra me va a sonar pronto. Entonces, si quieren, vamos a ir resolviendo las preguntas que tengamos. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda en torno a lo visto. Por favor, cuénteme algún aporte. Recuerde, como bien lo mencionaba Alejandra en su descripción, respecto a mí, yo no soy bibliotecario de profesión, entonces tendré muchos vacíos de conocimiento, así que también bien recibido los aportes que usted me puede hacer en torno a esto que hemos hablado y hemos discutido en este encuentro. Aquí yo activo de vuelta mi cámara para resolver preguntas e ir viendo esto. ¿Listo? Por aquí nos saludan desde Brasil. Muchas gracias. Listo, por aquí ya les voy a compartir las respuestas que han colocado para que lo podamos ir compartiendo. Listo, recuerden que en el chat está el link para responder esto. Bien, Lorena nos saluda desde Brasil, Lorena desde Chile, Janina desde Brasil. Excelente, muy interesante. Bien, listo. Vamos a ir viendo aquí qué es lo que vamos colocando en este ejercicio, ¿no? Recuerden, ¿qué aporte podemos hacer desde la biblioteca para que haya una mayor apropiación y una mejor apropiación de las métricas en investigación? ¿Cómo podemos nosotros desde nuestros saberes, desde nuestro día a día, desde nuestros planes de formación a usuarios, cómo podemos aportar a que haya una mejor apropiación? Porque muy seguramente estas preguntas o confusiones frecuentes que les compartí hace un instante son confusiones que ustedes ven a diario, muy seguramente algunas de estas dentro de sus usuarios, dentro de sus conjuntos de investigadores. Entonces, vamos a verlo allí. Vuelvo a compartir el link a través del chat. Y bueno, creo que por el momento no tenemos preguntas. Por allí nos saluda Maciel desde la Biblioteca del Congreso de Guatemala. Un gusto saludarlo, Maciel. Y esperemos ya unos segundos para no robarle tiempo a la siguiente exposición. Vamos a verlo por acá. Bueno, les voy a ir colocando lo que ustedes me van compartiendo acá en pantalla. Listo, bueno. Entonces tenemos por aquí 3 respuestas rápidamente. Disculpen que mire para allá, la pantalla que estoy compartiendo está allá arriba. Entonces, dice, bueno, alfabetización internacional, alguien nos habla por allí, puede que esté haciendo referencia a trabajo colaborativo, ¿cierto? Entre bibliotecas, puede ser un trabajo interbibliotecario, contar lo que hacen. Entonces, también recibir la retroalimentación y el conocimiento de los propios investigadores. Yo voy asumiendo, cuando las respuestas son así de cortas, la formación en el entendimiento y el uso adecuado de estas métricas, ¿cierto? Excelente, muy bien. También alguien por aquí nos dice, primero será aprender al respecto. Considero que todavía nos falta conocer tan importante tema y con ello ver la forma de promover. Ok, excelente, muy bien. Entonces ya tenemos aquí algunas de las respuestas que ustedes nos han compartido. Como les digo, esto puede ser un tema de un seminario, un solo seminario que hablemos de las métricas y de la importancia de las métricas en el ciclo de investigación. Así que bueno, buscamos condensarlo en 40 minutos en esta reunión. Espero que haya sido de su completo agrado. Les voy a compartir por aquí en pantalla la bibliografía que hemos utilizado. Muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio, por su participación y su escucha activa.
También les comparto por aquí mis datos de contacto, correo electrónico, redes sociales pues, que uso con mayor frecuencia, principalmente el LinkedIn, que es como el que más uso con mayor frecuencia. Si queremos por allí estar en contacto. Mil gracias, Alejandra, a todo el equipo y bueno, saludos cordiales a todos desde Colombia. Una excelente tarde, tarde-noche o noche para quienes están en España y mil gracias por su participación.